Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de la actualidad de la semana. Una semana que comenzaba con las reacciones políticas al anunciado desarme de ETA para el 8 de abril. Los partidos navarros reconocen las dificultades para poder pactar una declaración institucional unánime al respecto. Hoy por hoy las distancias son evidentes y el lunes no se presentaba ningún texto al respecto. Debatieron sobre la necesidad de redactar un acuerdo de mínimos para conseguir la unidad de todas las formaciones, pero ni siquiera en eso se pusieron de acuerdo. PSN mostraba su sorpresa porque la presidenta del Parlamento no haya presentado a la mesa una declaración institucional tras el anuncio de desarme de ETA. La causa, las dificultades para establecer una postura común de todos los partidos. Y me ha llamado la atención que no hubiera. Que si el 8 de abril se confirma que el anuncio se convierte en una realidad, ya lo veremos, esperemos que así sea, esperemos que haya una declaración del Parlamento de Navarra. Podemos ha propuesto trabajar en un texto de mínimos para conseguir el acuerdo dentro de unas semanas. Que se constituya una comisión de redacción para una declaración institucional de unidad. Creemos que los poderes públicos tenemos que dar ejemplo, un documento de mínimos que podrían limitarse a mostrar la satisfacción por el anuncio del desarme y la necesidad de colaboración de todas las instancias ciudadanas, políticas. Ni siquiera esa propuesta ha salido adelante, la unanimidad parece difícil. Y lamento ser pesimista con la posibilidad de una declaración unánime por parte de este Parlamento en un tema tan importante. Es muy difícil que en una misma declaración institucional coincidamos formaciones políticas que hemos sido perseguidas, formaciones políticas que tenemos asesinados a concejales nuestros, con aquellos que justificaron esa persecución. Y ahora, como EH Bildu, en fin, hace un discurso más moderadito, pues entonces ya son buenos. No, vamos a ver. O sea, cada uno tenemos la historia que tenemos. La postura del Partido Popular va a diferir siempre de la de Bildu. Nosotros vamos a poner claramente que en esta declaración institucional se exija la disolución, que se pida perdón. EH Bildu acude a lo previsto en el acuerdo programático. Y en la que decíamos que el Gobierno del Cambio exigirá el desarme verificable y el desmantelamiento ordenado, seguro, definitivo y sin condicionamiento político alguno de las estructuras de ETA como organización. Y lo que en estos momentos algunos quieren es poner palos sobre la rueda. Por su parte, UPN ha registrado una moción para que el Parlamento exija a ETA que colabore en esclarecer los asesinatos sin resolver y pida perdón. Se la conoce como víbora aspis y podría ser la especie que mordió a la excursionista por ser una de las que se puede encontrar en esa zona. Ellas se defienden. Si tú no les haces nada, ellas realmente no te van a atacar. Tienes que acorralarlas mucho, molestarlas mucho, ponerlas muy nerviosas para que realmente acaben atacándote. Es venenosa, aunque no es especialmente peligrosa. Aún así, es bueno saber reconocerla por si nos la cruzamos en el camino. La cola en las víboras acaba muy pronto, digamos que se adelgaza muy rápidamente. Se dice que es una cola triangular. En cambio, las culebras se adelgaza muy poquito a poco, ¿no? Es una cola como más en látigo. Decíamos de los ojos, ¿no? Las serpientes, las víboras, tienen la pupila vertical. Claro, para eso ya hay que acercarse un poquito más para reconocerlo, y las culebras tienen la pupila redonda. Nada tiene que ver con estas otras que vemos en este museo, más grandes y mucho más peligrosas en algunos casos. El veneno de la víbora aspis, la habitual por nuestras tierras, actúa de forma lenta y hay que acudir al médico ante la sospecha de haber sido mordido por una de ellas. Siempre es recomendable acudir a un médico independientemente de si se sabe o no se sabe que ha podido ser una culebra o una víbora, porque hay que valorar poner la antitetánica, hacer una cura local. Siempre es bueno hacerse un lavado con agua y jabón de la zona. Provoca hinchazón y mucho dolor en la zona de la mordedura y si no se trata a tiempo puede afectar a la coagulación de la sangre. Sin embargo, en la mayoría de los casos el tratamiento que requiere es sencillo. Habitualmente se suele poner una medicación de lo más normal, pues tipo corticoides, antiinflamatorios, se puede poner antihistamínicos, pero si ya lo que es la gravedad de la picadura tiene una afectación un poco más importante, ya decidimos el administrar el suero antiofídico. En el caso del excursionista se le administró un suero contra veneno, aunque no suele ser lo más habitual en este tipo de casos. Autobús de Hazte que llegaba hasta Pamplona y lo hacía en medio del rechazo de los colectivos LGTBI que mostraban su desacuerdo a su presencia aquí en Navarra. Impidieron que el autocar hiciera parada en el paseo de Sarasate y entregara un manifiesto en el Parlamento. La policía municipal permitía su circulación después de que retiraran el logo de la organización del autobús.
El autobús de Hazte-Oír llegaba a las 11 al área de servicio de Zuasti, donde colectivos LGTB expresaban su rechazo a su visita a Navarra. En Pamplona vamos a llegar ahora nos dirigimos al Parlamento Foral y en el Parlamento Foral vamos a presentar un manifiesto, una petición dirigida a todos los grupos políticos pidiendo que se respete la libertad de expresión de los ciudadanos que no compartimos esa ideología de género. Varias personas se han puesto delante del vehículo impidiendo la marcha del autobús que se dirigía a Pamplona con intención de registrar escritos en el Parlamento y en el Gobierno foral. Ha sido necesaria la intervención policial que ha escoltado el autobús hasta las puertas de Pamplona, donde varias patrullas de policía municipal les impedían el paso. La publicidad es nuestro logo, no es publicidad, no estamos tramitando ningún mensaje ni nada. Minutos después recibían a un abogado y tapaban los logos de Hazte-Oír con estos papeles. Que tienen órdenes de obligarnos a tapar nuestro logo, hazteoir.org. El autobús por la libertad es un autobús que ahora mismo no tiene ningún mensaje, es un autobús naranja. El logotipo no es publicidad, como podéis ver hay multitud de vehículos que van rotulados en Pamplona y no se les pide esa autorización. Policía Municipal, la jefatura ha ordenado que se tape el logotipo para que pueda circular por Pamplona y nosotros les hemos aconsejado que le denuncien al jefe de la Policía Municipal por un delito de prevaricación. Queremos dejar alto y claro que Navarra es un territorio libre de homofobia, como la delegación del Gobierno ha permitido y ha custodiado mediante la Guardia Civil, la Policía Nacional, que este autobús hoy esté aquí, aunque ponga esa piel de borreguito, cambie el eslogan, nos parece inaceptable. El autobús, escoltado por Policía Municipal y Nacional, se ha dirigido al Parlamento, donde cientos de personas le esperaban con gritos de no sois bienvenidos y contra la transfobia. Se han lanzado huevos y se ha golpeado al autocar, que al final no ha parado en el paseo de Sarasate tal y como estaba previsto. En medio de las protestas, una joven ha resultado atropellada. Acaban de atropellar a una chica, el autobús transfobo, pues estábamos delante gente sin hacer así, ¿no? Y de repente ha empezado a abalanzarse y... Ha permanecido acompañada de varias parlamentarias forales hasta que ha llegado la ambulancia. La avenida Pío XII de Pamplona a modo de gran bulevar, priorizando el transporte público, es alguno de los planteamientos que valora el Ayuntamiento. El objetivo es hacer una ciudad más accesible para el peatón en detrimento del vehículo. Nuestra idea es pacificar el tráfico en esa zona, es decir, amabilizar la zona. De nuevo en la misma línea. A día de hoy, Pío XII es una especie de autopista urbana. Nuestra idea es transformar el espacio de manera que lo dejemos fácil y accesible para... Bueno, pues para un niño de 5 años o para una persona mayor de 80. Hay 4 propuestas, 2 para Pío XII y otras 2 para el eje Barañáin-Plaza de la Paz. Serán analizadas por el Observatorio de la Movilidad. Va a tener las 4 miradas desde los 4 modos de transporte, ¿no? Desde el peatonal, el ciclista, el transporte público y el tráfico privado. Para ambas vías se plantea la retirada del aparcamiento. Que hay suficiente reserva de aparcamiento para vecinos. O sea que no va a ser una acción especialmente impactante en el aparcamiento vecinal. El Ayuntamiento se ha comprometido a tener en cuenta la opinión del Observatorio a la hora de tomar la decisión final. El miércoles, Navarra llegaba hasta Bruselas. Ese día conocíamos que la comunidad foral volverá a tener una oficina allí en la capital belga. Y también ese día el Comité de las Regiones aprobaba un dictamen presentado por el delegado de Navarra en Bruselas, por Mikel Irujo. La Unión Europea define las estrategias de especialización inteligente como planes de innovación territorial que establecen prioridades para crear una ventaja competitiva mediante el desarrollo y el ajuste de los puntos fuertes de cada región en materia de investigación e innovación a las necesidades comerciales. Es además más necesario que nunca pasar a un segundo nivel, es decir, descubrir, conocer, cooperar con aquellas otras regiones con las que pueden crearse sinergias en ámbitos concretos, es decir, crear auténticas cadenas de valor regionales. Todo con el fin de abordar oportunidades emergentes y los avances del mercado de forma coherente, evitando además la duplicación y la fragmentación de esfuerzos entre regiones. El dictamen defendido por Mikel Irujo concluye que las estrategias pueden servir como un poderoso instrumento para abordar los desafíos sociales y promover la innovación, la inversión y la competitividad de cada territorio. La consecución de sinergias entre regiones en el ámbito de la innovación, además de intentar evitar las duplicidades en inversiones utilizando fondos estructurales, es una de las metas compartidas por todas las instituciones de la Unión Europea.
Ha insistido también en que la reforma debe incluir la elaboración de un nuevo acto jurídico que dé respuesta a la falta de armonización que existe hoy por hoy. La redacción del dictamen responde a un encargo realizado por el Comité de las Regiones y es el primero que elabora Navarra a requerimiento de la institución europea. Esta estrategia ha fijado 24 retos que se deben acometer en los próximos 4 años y pretende que la comunidad foral del año 2030 cuente con más calidad de vida y sea más próspera y sostenible. El robo de mayor cuantía de los 9 que achaca la justicia a esta banda se produjo en Navarra el 29 de noviembre de 2016. Se llevaron unos 100.000 euros de la caja fuerte de la oficina de la Caja Rural en Cadreita, cerca de Tudela. Los detenidos, 6 madrileños y un dominicano de entre 20 y 38 años, operaban siempre desde Madrid y utilizaban métodos casi militares. Esta organización criminal tenía una forma de organizarse y estructurarse, de planificar los hechos delictivos de forma tan minuciosa y de ejecutarlos con una metódica que prácticamente se podía, por la precisión, se podía denominar de militar, que nosotros, un poco en plan broma, les veníamos denominando los Navy SEAL de Casitas. La operación Abrelatas, que es como la ha bautizado la Guardia Civil, culminó el pasado 7 de marzo con la entrada y registro de 9 inmuebles en la capital. Se dio entonces por desarticulada esta banda, de la que se sospecha que además de los 9 robos que les imputan, podrían estar implicados en 50 más. Hasta el momento hay evidencia de que se hicieron con 750.000 euros de botín entre finales de 2016 y principios de 2017. Una buena parte del botín lo reinvertían en su empresa, por determinarlo de alguna manera, adquiriendo este tipo de material y esos coches que ya les he citado anteriormente. De los 7 detenidos, 5 tienen decenas de antecedentes por robo. Siempre elegían sucursales situadas en localidades pequeñas. Se repartían el botín a partes iguales y, aunque llevaban un alto tren de vida, evitaban hacer cualquier tipo de ostentación. El jueves era jornada de huelga estudiantil convocada por el sindicato Ikasle Abertzaleak. El acto central era una manifestación contra la LOMCE por las calles de Pamplona. El Departamento de Educación cifraba el seguimiento de la huelga en 7.000 alumnos de centros públicos. En ESO y bachillerato, el porcentaje en la red pública era del 28% y del 13% en formación profesional. La jornada comenzaba con algunos incidentes en la Universidad Pública de Navarra. Alumnos de institutos y universidades estaban llamados a secundar la huelga convocada por Ikasle Abertzaleak. En algunos centros incluso se han producido encierros de estudiantes a lo largo de la noche. En la Universidad Pública de Navarra, a primera hora de la mañana, un grupo animaba a parar las clases. Escoltados en todo momento, gritaban consignas que han motivado este paro estudiantil. Media docena de petardos han sonado en el interior del edificio del aulario. Ikasle Abertzaleak considera que las reformas conducen a la privatización de la educación. Su apuesta es por una educación propia del pueblo, dirigida al pueblo. A mediodía, una gran manifestación con unos 2.000 jóvenes ha recorrido las principales vías de Pamplona. Los manifestantes han llegado a través de 4 columnas desde varios puntos de la comarca. La marcha ha arrancado en el Parque de Antoniuti y después de pasar por Conde Oliveto, Merindades o la Plaza del Castillo, la manifestación llegaba hasta la sede del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra en la Cuesta de Santo Domingo. Una manifestación que terminaba sin que se registrara ningún tipo de incidente. Gobierno y oposición se acusan mutuamente de estar dividiendo Navarra por el euskera. Señora Barcos, está generando una fractura social importantísima en esta comunidad, por la obsesión que tienen, por el impulso de una política lingüística que es sectaria, una política lingüística que nos va a convertir a los navarros que no sabemos euskeras en parias en nuestra propia tierra. Utilizando ustedes, sí, el euskera para fracturar Navarra. Esa cruzada absurda absolutamente contra el euskera. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Ustedes están poniendo en el disparadero social a una parte de esta sociedad simplemente por el hecho de hablar euskera y de querer vivir en euskera. Les están apuntando con el dedo. Todo en el marco de un debate parlamentario sobre el decreto sobre el uso del euskera en administración. Se duplican los puntos para acceder a la función pública. Se hace que sea un factor determinante el conocimiento del euskera para ser funcionario en Navarra, determinante, cuando el 88% de los navarros no sabemos euskera. Vale más saber euskera que tener experiencia, vale más saber euskera que tener una formación específica. No tienen ustedes vergüenza. Mire,
Después de 20 años de gobierno de su partido, no hay en Navarra una sola plaza de bibliotecaria para el que se haya solicitado el requisito de hablar también, señor Esparza, en euskera. Lo que realmente quieren ustedes es que desaparezca el euskera. Y si no, no se explica el desprecio que manifiestan por cualquier acción que trate de prestigiarlo. Lo que queremos es que cuando la gente vaya al médico, le atienda un médico, el mejor médico, un médico que tenga conocimiento. Y usted lo que quiere es que le atienda un médico que sepa euskera. Una sola persona así acreditada en su plaza que les pueda atender en euskera. Hay una sola persona en todo el complejo hospitalario. Esos son los navarros y las navarras discriminados, no usted. El decreto, que solo cuenta con el apoyo sindical de ELA, todavía no ha sido aprobado definitivamente por el Gobierno. Y el viernes conocíamos que la Audiencia de Navarra considera que la agresión de Alsasua debe instruirse aquí en Pamplona y no ve indicios de terrorismo. Coincidía con la visita a Navarra del presidente del Supremo, que pedía que dejen trabajar a la jueza que sigue la instrucción, mientras desde Podemos, Pablo Iglesias acusa al Gobierno de dar directrices a la Audiencia Nacional. Dice que se banaliza el terrorismo. El presidente del Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, pide que se deje trabajar a la juez que instruye la causa contra los agresores de 2 guardias civiles en Alsasua, después de que diputados de Podemos y H. Bildu, entre otros, firmasen un manifiesto de apoyo a las familias de los detenidos. Pablo Iglesias ha apuntado hoy al Gobierno del PP. El Partido Popular ha impuesto una línea en la que estamos viendo que hay más juicios por apología del terrorismo ahora en la Audiencia Nacional que cuando ETA mataba. Que el Partido Popular banalice una cuestión tan seria como el terrorismo pretendiendo utilizar esto para atacar a rivales políticos, y creo que es muy grave, como le decía, que se banalice un tema tan importante como el terrorismo, que ha producido tanto dolor, llamando a cualquier tipo de agresión terrorismo. El fiscal general del Estado, que ofrecía una conferencia ante las principales autoridades en Navarra, no ha querido pronunciarse sobre si la agresión a los 2 guardias civiles debe ser considerada delito de terrorismo, al estar abierta la causa. Tema que está en curso y en tramitación, y que lógicamente sería yo muy temerario, que me comprenda quien ha hecho la pregunta, si aventurase cualquier opinión. El fiscal sostendrá lo que crea que debe sostener en cumplimiento de la legalidad, y al final, no olvidemos, será el tribunal el que decidirá. Se ha dicho sentirse ofendido ante aquellos que hablan de presiones a la Fiscalía y aquellos que aseguran que los fiscales no quieren perseguir la corrupción. Me molesta mucho que se esté hablando de mí, y no de mí, de una institución, como le digo, como la Fiscalía, el prestigio que tiene, la importancia que tiene en nuestra sociedad, y que se esté pensando que aquí, no sé, pues somos una partida de forajidos, que damos órdenes todos los días. Tú quita eso porque es amiguete mío, tú esto no porque me ha hecho el ministro no sé qué, que esto no se persiga. Hombre, por Dios, perdón mi indignación. Ojalá pudiéramos acelerar más los trámites, pero es que... Durante el turno de preguntas, la jueza Benito, la magistrada a quien la Audiencia Provincial ha pedido que dé los pasos para que la causa de Alsasua regrese a los juzgados navarros, ha expresado su desacuerdo con la visión de los jueces instructores que ha defendido el fiscal general. Este podría ser el aspecto alrededor del Departamento de Educación a finales de 2019, cuando finalicen las obras de construcción de un parking subterráneo y un polideportivo. Esa es la fecha en la que podría estar finalizada una obra que el Ayuntamiento quiere acometer después de detectar una opinión favorable entre los vecinos de la parte vieja que supera el 90%. Esta es una infraestructura de calado, este es un proyecto importante y queremos afinar mucho. Para nosotros eso es fundamental. No queremos dejar cosas a la improvisación, porque tienen mucho riesgo. El proyecto estima la construcción de unas 600 plazas de aparcamiento en las huertas de Santo Domingo, sin descartarse que unas 40 puedan ser para motocicletas. El Ayuntamiento ha preguntado por el precio en el que podrían salir a la venta. El 43% está de acuerdo en pagar entre 14.000 y 16.000 euros. Cuestión que es muy relevante a la hora de valorar el proyecto finalmente, cuestiones como tiene que ver con el precio final de la plaza que saldría, si hay o no que atender el tema de los alquileres, incluso la posibilidad de que haya ayudas. Este estudio se dará a conocer en la Comisión de Urbanismo de la semana que viene para que todos los grupos municipales lo valoren. Eso es lo que yo quería, sobre todo mueble noble y con una línea, bueno, pues rústica. Yo soy una persona principalmente muy tradicional, con lo cual me gustan las cosas para siempre. Es que me siento muy a gusto en esta casa. Pues prácticamente es que la esencia de esta casa es Polke.
En deporte, sin duda, la noticia de la semana llegaba el jueves por la noche en la Asamblea de Osasuna. La próxima semana se van a convocar elecciones a la presidencia del club. La Junta no aguanta más, se siente atacada y cree que lo mejor es pasar de nuevo por las urnas. Tras aprobar por mayoría de 2/3 el cambio en los estatutos sociales de Osasuna, llegaba un momento esperado por muchos compromisarios. A pesar de que no figuraba en el orden del día, la directiva ya había anunciado que iba a permitir el pertinente turno de ruegos y preguntas. Sin embargo, el presidente tomó la palabra. Me gustaría expresar ante todos ustedes cuál es el sentir de este presidente y de esta junta directiva. Los casi 250 compromisarios presentes comenzaban a barruntar la sorpresa que se avecinaba cuando Sabalza comenzó una cronología de lo sucedido desde que tomaran posesión en diciembre de 2014. Nos hemos desvivido por ello. Hemos dedicado horas y horas desinteresadamente. Lo sucedido en la última semana fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de una directiva que se siente atacada. Hemos sufrido un desgaste enorme. Da igual cuánto nos esforcemos en demostrar la verdad. Al final, da igual lo que digamos o cómo lo digamos. Todo parece importar poco o peor aún. Es el comienzo de una nueva cruzada contra nosotros. Este no es el Osasuna que conocí hace 2 años, donde todos remábamos en la misma dirección y con el mismo cariño. Esto ya no es un problema de cantera, de modelo de club. Simplemente nos estamos devorando unos a otros. Y de ahí que el máximo dirigente de Osasuna tomara la decisión del adelanto electoral. Esta junta directiva está harta de todo esto. Y por ello os comunico que creo que no tiene sentido que agotemos este mandato. Por eso, públicamente os anuncio que la próxima semana convocaré a esta junta directiva y propondré la convocatoria de elecciones en breve. No fueron pocos los socios que, una vez finalizada la asamblea, se acercaron para dar las gracias y la enhorabuena a la directiva por reflotar un club que iba a la deriva y estaba a punto de bajar la persiana. Venimos de una casa muy pequeña, entonces bueno, sí que quería un cambio importante. Buscamos cosas modernas, pero tampoco que fueran típicas, tradicionales. Miré en muy pocos sitios y de hecho casi toda la casa completa la tenemos allá, porque es que fue encajando todo. Porque encontré casi todo lo que estaba buscando pues, en Volque. Hasta aquí nuestro resumen de las noticias más destacadas de la semana. Adiós.